Mi padre se volvió a casar después de que mi mamá falleció. Su nueva esposa trató de reemplazarla y luego él me traicionó de nuevo. Tenía 14 años cuando mi madre falleció. Ella era mi mundo, mi mejor amiga y el único padre de verdad que tuve. Perderla me destrozó, pero lo que más dolió fue lo rápido que mi padre siguió adelante. Apenas 6 semanas después de su muerte, ya estaba saliendo con otra mujer y en 4 meses ella se había mudado a nuestra casa. Cuando pasaron 9 meses, en mi propio cumpleaños, anunciaron su compromiso, llamándolo mi regalo. Ese fue el momento en que me quebré. Tiré el pastel de la mesa y me fui. Desaparecí por unos días, el tiempo suficiente para que estuvieran a punto de reportarme como desaparecido, pero finalmente no tuve más remedio que regresar. Cuando volví, era como si mi madre nunca hubiera existido. Sus fotos habían desaparecido, su ropa, sus pertenencias, todo había sido borrado. Me prohibieron celebrar su cumpleaños o incluso mencionar su nombre, y lo peor de todo, intentaron que la llamara a su esposa mamá. Me negué cada vez. La llamaba por su nombre de pila, me ignoraban. Ella se presentaba a la gente como mi madre y yo la corregía cada vez. Eventualmente, dejé de hablarle a menos que fuera absolutamente necesario. A los 16 años, había dominado el silencio. Durante 2 semanas completas me negué a hablar con ninguno de los dos. Mi padre estaba furioso. Dijo que estaba arruinando nuestra dinámica familiar. ¿Qué familia? A los 18, me fui a la universidad y nunca miré hacia atrás. Mantuve poco contacto con mi padre y ningún contacto con su esposa. Construí mi propia vida. A los 21, me comprometí con la mujer que amaba. Ella conocía mi historia, me apoyaba y entendía por qué mantenía mi distancia de mi padre, pero de alguna manera él se enteró. Su esposa inmediatamente publicó en línea, llamándose a sí misma una orgullosa madre del novio y diciendo lo emocionada que estaba de convertirse en abuela. Corté eso rápido. Hice una publicación corta, no soy y nunca fui su hijo. Ella nunca será abuela de mis hijos. Mi padre explotó, llamándome irrespetuoso. Le dije que perdí a mi única madre cuando tenía 14 años, y ese día también perdí a mi padre. Después de eso, los corté de nuevo. Luego, todo empeoró a los 24, cuando mi esposa tenía 8 meses de embarazo. Se presentaron en mi casa. Nunca les di mi dirección. Dijeron que querían reconstruir nuestra relación. Les cerré la puerta en la cara, pero eso no los detuvo. Compraron una casa a 5 minutos de distancia. Ahora, no importaba a dónde fuera, empezaba a encontrármelos en el supermercado, en el centro comercial, incluso en una gasolinera a kilómetros de distancia. Sabía que no aparecían por accidente. Luego descubrimos la filtración. Mi cuñado, el esposo de la hermana de mi esposa, les había estado dando información sobre nosotros. Él pensó que nos estaba ayudando a reconectarnos. Cuando lo confrontamos, se derrumbó. Mi cuñada lo dejó esa noche. Más tarde se divorciaron. Intenté obtener una orden de restricción, pero como no nos habían dañado físicamente ni amenazado, la policía no podía hacer nada. Así que tomé el asunto en mis propias manos. Hice que mi abogado redactara un aviso legal indicando que no son mi familia, no son bienvenidos en mi casa ni cerca de mi esposa e hijo. Si nos contactan, emprenderé acciones legales. Lo hicimos entregar personalmente con una firma y evidencia en video. El estrés me destrozó. Tuve mi primer ataque de pánico. Mi esposa, a pesar de estar muy embarazada, me abrazó durante todo el proceso. Luego, finalmente, el momento que había estado esperando, nuestro hijo nació. Sostener a mi bebé por primera vez lo cambió todo. Por primera vez entendí lo que era el amor verdadero. Protegería a mi familia sin importar qué. Pero mi padre y su esposa se enteraron. Se presentaron en el hospital. Hasta el día de hoy no tengo idea de cómo nos encontraron, pero afortunadamente el personal los bloqueó. Después de eso, se convirtió en un juego del gato y el ratón. No importaba a dónde fuera, me los encontraba. La policía seguía diciendo que no eran una amenaza. Sabía que solo me quedaba una opción, nos mudamos. Fue una pesadilla, especialmente con un recién nacido, pero mis suegros nos ayudaron a reubicarnos rápidamente. Ahora finalmente soy libre, pero siempre estaré mirando por encima del hombro porque sé que mi pasado no me soltará tan fácilmente. Había pasado un tiempo desde que nos mudamos a nuestro nuevo hogar, un lugar más grande con más terreno. Aunque necesitaba mucho trabajo, seguía siendo apto para bebés y, con la ayuda de nuestro sistema de apoyo cercano, lo habíamos estado haciendo nuestro.
Yo mismo estaba haciendo el 99% de las renovaciones, poniendo todo lo que tenía en la construcción de un futuro para mi familia. Desde que nos mudamos, mi padre y su esposa habían estado ausentes de mi vida. Eso fue hasta hace 2 semanas. Ya había escrito una actualización sobre todo lo que había sucedido, pero luego mi abogado me contactó. Mi padre se había acercado, quería hablar. Inmediatamente me negué, pero mi abogado me aconsejó encarecidamente lo contrario. Creo que sería lo mejor para ti, dijeron. Así que, a regañadientes, acepté reunirme en público. 3 días después, llegamos temprano a una cafetería, solo para descubrir que ya nos estaban esperando. Éramos solo mi esposa y yo, pero teníamos un paralegal de la oficina de mi abogado encubierto cerca por si acaso. En el momento en que los vi, pude leer la decepción en sus caras. Habían esperado que trajera a mi hijo. La reunión comenzó con una conversación incómoda. No tenía paciencia para eso. ¿Qué quieres?, pregunté, cortando la tontería. Mi padre suspiró pesadamente y fue al grano, su salud estaba fallando. Le quedaban quizás 2 años como máximo. Sacaron escaneos, notas de médicos, resultados de pruebas físicas de que el tiempo se acababa. Me senté en silencio escuchando, pero por dentro no sentí nada. Era como escuchar que un viejo vecino o una niñera de la infancia estaban enfermos, alguien que una vez conocí pero con quien ya no tenía una conexión emocional real. Pude sentir la mano de mi esposa en mi brazo, anclándome. Ella sabía que me estaba irritando. Cuando terminaron de hablar, dije lo único que parecía apropiado: siento que te haya pasado esto. Espero que te mejores. Luego me levanté para irme. Fue entonces cuando su esposa abrió la boca: ¿eso es todo? ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Se lo debes a él. No la dejé terminar. Años de ira reprimida explotaron. Desaté cada palabra que había estado ensayando en mi cabeza desde que era un adolescente. Le recordé a mi padre cómo me debía más que nada, cómo destruyó nuestra relación en el momento en que empezó a pensar con el pito, cómo intentó borrar a mi verdadera madre, la única madre que tuve, cómo me descuidó, me castigó en exceso y me abandonó emocionalmente. Terminé con las palabras que habían estado en mi corazón durante una década: mi verdadera madre murió cuando tenía 14 años. Haz de cuenta que yo también morí, porque ese fue el momento en que moriste para mí. Por un momento, simplemente se quedaron allí, con la boca abriéndose y cerrándose como peces fuera del agua. Luego, mi esposa, que apenas mide 1.62 metros, logró alejarme de mis 1.90 metros y más de 90 kilos antes de que pudiera decir algo más. Ella me guió hacia afuera. Cuando llegamos al auto, el peso de todo me golpeó. Tuve mi segundo ataque de pánico. Mi esposa me abrazó hasta que pude volver a respirar. Desde entonces, las cosas han estado tranquilas. Sin contacto, sin más intentos de reconciliación. Pero las emociones aún están frescas. Todavía lucho. Todavía me encuentro con la mente en blanco, perdido en mis pensamientos. Pero mi esposa sabe exactamente cómo traerme de vuelta, simplemente me entrega a nuestro hijo y, en ese momento, nada más importa. Ya no soy un chico roto que lucha por el amor de un hombre que nunca lo mereció. Soy un padre, un esposo, un protector, y mi pasado nunca definirá mi futuro. Lecciones que aprendí. 1. La sangre no hace una familia, la lealtad sí. 2. Los límites no significan nada para las personas que no te respetan. 3. Algunas personas nunca cambiarán. 4. No le debes a nadie una segunda oportunidad. 5. Tu verdadera familia es la que eliges. ¿Estoy a salvo ahora?